Nos encontramos en el quinto domingo de Cuaresma. Ya nos aproximamos para celebrar la fiesta de la Pascua, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esta celebración es la celebración cristiana y central de nuestra fe, donde vamos a vivir lo que significa para nosotros morir para resucitar, porque morimos con Cristo para resucitar con Él. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí estará también mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está angustiada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio de San Juan que hemos acabado de escuchar, vamos a destacar varios elementos muy significativos para nuestra vida de fe. En primer lugar, la expresión con la que Jesús muestra el camino de la pasión y de la muerte. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Se acerca, como les decía al iniciar, la celebración de la Semana Santa. Haremos memoria del momento cumbre de la vida de Jesús, su muerte. Es curioso que la muerte sea el momento cumbre de la vida. Es así, en realidad, porque en ella se confirma el sentido de todo lo vivido. Mirando a Jesús en el momento de su muerte, comprendemos mucho mejor todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Entendemos su sentido. Lo que en el primer momento se nos hacía confuso y oscuro, se ve ahora desde una nueva perspectiva que ilumina y clarifica. El modo de morir de Jesús confirma lo que fue su estilo de vida, una vida entregada a hacer el bien y a predicar el reino de Dios. Nosotros, como cristianos, sabemos que vamos caminando y peregrinando hacia la patria celestial, hacia la casa paterna en el reino de los cielos. Y ese caminar trae muchas dificultades, trae momentos adversos, pero es la fuerza de Dios la que nos sostiene. Y podríamos decir, como dice el apóstol Pablo: si he de gloriarme, que sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque la cruz para nosotros los cristianos es signo de bendición, y Dios,
en Cristo Jesús, quiere entregar su vida para que nosotros tengamos vida después de la muerte. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, para el Señor morimos. Y tanto en la vida como en la muerte, le pertenecemos a Dios. Hay que ir cada día configurando nuestra vida con la vida de Cristo. Vivir los sentimientos de Cristo es prolongar las palabras, que son palabras de vida, que aparecen en la Sagrada Escritura, para que muchos que no conocen a Dios lo vayan conociendo a través de la palabra revelada. Pero también, en un segundo lugar, además de darlo a conocer con la palabra revelada, también hay que darlo a conocer con el testimonio de la vida. Una vida entregada, una vida llena de caridad, llena de buenas obras, para poder contemplar la gloria de Dios en el reino de los cielos. Y en un tercer lugar, para poder imitar a Cristo y para poderlo seguir sin vacilación, es muriendo. ¿Y cómo podemos morir? No es solo físicamente. En el tiempo de la Cuaresma los hemos invitado, y también nos han invitado a nosotros, a que vayamos muriendo al pecado, al egoísmo, a la falta de solidaridad y de generosidad, para que vayamos muriendo a nuestros intereses y podamos resucitar siendo personas nuevas según el querer de Dios. Que transformemos nuestro corazón en este poco tiempo que queda para celebrar la Pascua del Señor. Recuerden que nos hemos preparado casi que durante 40 días para tener una celebración más conveniente en la vida de cada cristiano. Recuerda que no se te olvide que te estás preparando para la vida, no para una sola Semana Santa. Porque yo les recordaba muchas veces que uno se prepara para la vida santa. Una vida santa es lo que Dios quiere. La Semana Santa es muy apropiada para que la vivamos con recogimiento, en familia y con una profundidad espiritual, pero también sintiéndonos como verdaderos hijos del Señor que quieren tener una vida nueva, según el querer de Él, que es viviendo la conversión, la reconciliación y recibiendo el perdón. Que esta gracia nos acompañe y así podamos al final contemplar la gloria de Dios. Si pasamos por la cruz y por la muerte, alcanzaremos la victoria de la gloriosa resurrección. Si no morimos, no resucitamos. Es necesario morir para poder contemplar esa verdadera vida, esa vida eterna que el Señor nos ha prometido y que al final de nuestra vida podremos contemplar. El Señor los bendiga y los acompañe y les conceda un resto de Cuaresma para prepararse bien y una Semana Santa para vivirla mejor. Amén. Un saludo especial a todas las personas que en este momento nos están viendo y que son fieles a nuestro programa La Voz del Evangelio. También en este programa nos interesa tratar temas de actualidad y en estos días ha habido mucho revuelo por una frase que los medios de comunicación le han atribuido al Papa Francisco, quien en una de sus catequesis de la audiencia de los miércoles ha dicho que la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa, no tiene precio. De esa manera, entonces, han tratado de decir que los sacerdotes estamos cometiendo un error o que estamos cometiendo una infracción a las normas al recibir un estipendio, que es el dinero que las personas ofrendan para que se aplique una intención a la Santa Misa. Pues bien, vamos a hablar un poco de ese tema y a aclararlo para que nos demos cuenta de que el Papa no está diciendo que no sea debido recibir este estipendio, sino que al contrario está aclarando el verdadero valor de la Santa Eucaristía. Comencemos hablando de este libro que tengo en mis manos, que se llama El Código de Derecho Canónico. Y en este libro, en el capítulo 3 de la parte 4, en el numeral 945 nos dice: todo sacerdote para celebrar la Eucaristía tiene derecho a recibir un estipendio por medio del cual se aplica una intención para la Santa Misa. Entonces, el Código de Derecho Canónico, que es el libro en el que están todas las normas que rigen a la Iglesia, nos aprueba precisamente que estos estipendios
no son recibidos de manera ilegal. Además de eso, sigue diciendo el derecho canónico que lo que tenemos que intentar es que ese dinero no tenga ningún tinte de negociación. Es decir, que no se entienda que la Santa Misa es algo que se compra o que se vende. Y de esa manera entonces, ¿por qué entendemos que la Santa Misa no tiene precio, como lo dice el Papa? Pues precisamente porque es un regalo de Dios y además es un sacramento tan valioso para nuestra vida espiritual que no tendríamos con qué pagarlo. Entendidas así las cosas, vemos entonces que la Iglesia y los sacerdotes no vendemos las misas. De tal manera que no debería tampoco un verdadero cristiano católico decir voy a pagar la misa, porque usted no está pagando la misa, usted está dando una ofrenda para ayudar a la Iglesia. Y con esa ofrenda obviamente está ayudando mucho al sostenimiento material, no solamente de los sacerdotes, sino también de su parroquia, porque en toda parroquia hay gastos. Hay que pagar empleados, hay que pagar sostenimiento de la planta física, hay que pagar servicios, en fin, muchas cosas que pues por nuestra realidad social requieren de dinero. De tal manera que ese dinero que ustedes dan por la Santa Misa no es un pago, sino que es una colaboración, es una ofrenda. Y todo verdadero y buen cristiano católico sabe que es poquito lo que se da, porque de todas maneras son muchos los gastos. Y además de eso, no nos interesa tampoco el dinero, lo que nos interesa es precisamente que el reino de Dios llegue a nuestros corazones. De esa manera entonces vamos entendiendo que la Santa Misa no se compra, no tiene un precio. Pero también debemos comprender que si quitamos esa tradición, esa costumbre y esa norma que ya les he leído en el derecho canónico de dar una ofrenda, un estipendio por la Santa Misa, pues posiblemente también tengamos dificultades económicas en la Iglesia. Tendríamos que hacer un trabajo pedagógico para que las personas hagan conciencia de que entonces se quite ese estipendio, pero que de otra manera ellos puedan dar su ofrenda. Si somos sinceros, cada uno de ustedes que nos está viendo, pregúntese, ¿usted sí paga, por ejemplo, el diezmo? Y recuerden que el diezmo en la Iglesia es sencillamente un día de trabajo al año, que con el salario mínimo que tenemos no sube a los 25.000 pesos al año, imagínense ustedes. Y si comparamos eso con las sectas cristianas que conocemos, la mayoría de ellas ponen como una obligación dar el 10% mensual del diezmo que se gana una persona. No hay punto de comparación, ¿verdad? Entonces no es justo que se esté criticando a la Iglesia por este tema y diciendo que estamos volviendo lo sagrado un negocio, que además de eso es un pecado que se llama la simonía, que es vender, negociar y tratar de enriquecernos con lo sagrado. Pues la Iglesia no hace eso, y mucho menos en nuestra parroquia, de tal manera que entendámoslo bien y ojalá que hagamos conciencia de que ese dinerito que usted da para la intención de la Santa Misa es una ofrenda que usted está dando a la Iglesia para agradecerle a Dios las bendiciones, pero además de eso para colaborar. Ojalá que en nuestra comunidad parroquial de Pensilvania no tengamos que polemizar con esta situación. Entendamos bien lo que el Papa está diciendo. La Santa Eucaristía es tan valiosa que no tendríamos con qué pagarla. Pero esa ofrendita que usted da generosa cuando manda a decir una intención en la Santa Misa es una ayuda que le agradecemos y que ojalá usted también la sienta como una forma de ser familia parroquial, como una forma de agradecerle a Dios por todos los bienes y una forma de colaborar para que nuestra parroquia se siga sosteniendo en lo económico y sigamos haciendo crecer en lo espiritual el reino de Dios. Llegamos así al final de nuestro programa. Esperamos que la meditación del Evangelio y que estas reflexiones que hacemos nos sirvan a todos y sobre todo a ustedes que nos ven para que crezcan en su vida espiritual y para que cada día nos sintamos más parte de esta familia que es la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Les comparto mi bendición para que el Señor esté siempre en sus vidas y en sus hogares. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.